Hola, buenas tardes a todos. Voy a tratar un poco el grado de control de las dislipemias en patología arterial no coronaria, como sería la enfermedad vascular cerebral y arteriopatía periférica, y también en pacientes de alto riesgo cardiovascular no isquémicos. Como antes ha comentado el doctor González Juanatey, ha habido una reducción muy marcada en la enfermedad cardiovascular en los últimos años, tanto en enfermedad coronaria como en enfermedad vascular cerebral. Puede verse aquí también como desde el año, a finales del siglo pasado, en el 1997-98, empezó a estabilizarse aquel incremento progresivo de enfermedad vascular cerebral que habíamos ido padeciendo en los últimos años, y desde entonces parece que se ha estabilizado el problema. Esta estabilización se debe, como también antes comentaba González Juanatey, tanto a la mejoría de la asistencia médica, a los avances técnicos, como al mejor control de los factores de riesgo cardiovascular. Pero de todos modos también lo que quería destacar es que este control de los factores de riesgo, si bien ha contribuido en gran medida a esta mejoría de la situación, queda mucho todavía por hacer. Sobre todo en el terreno de la enfermedad coronaria, por supuesto, pero aún más en el terreno de otras patologías isquémicas que también son muy graves, como es la enfermedad arterial periférica. Aquí vemos los datos del registro REACH, que es un registro internacional en el que se registraron los factores de riesgo cardiovascular en personas que ya eran isquémicas o que tenían un alto riesgo cardiovascular por el hecho de tener 3 factores de riesgo o más. Y podemos ver aquí los pacientes que tenían arteriopatía periférica en comparación con los pacientes de alto riesgo que no tenían arteriopatía periférica. Los que tenían arteriopatía periférica estaban mucho peor controlados, tenían una carga de factores de riesgo mucho más elevada. Por ejemplo, en cuanto al control del colesterol, el 53% estaban controlados o tenían al menos un colesterol por debajo de 200 en el caso de la arteriopatía periférica, y los que no tenían arteriopatía un 61%, o sea que aquí había una diferencia. Después también en el tema del tabaquismo, pues habían fumadores actuales, un 22% de estos pacientes con arteriopatía periférica eran fumadores a pesar de haber sido diagnosticados de esta enfermedad. En el caso de los otros pacientes era la mitad. Cuando analizamos los factores de riesgo cardiovascular, cómo se relaciona con las diferentes localizaciones de la enfermedad, sería enfermedad coronaria, vascular cerebral y enfermedad periférica, vemos cómo la diabetes es el factor de riesgo más importante de estos 3 territorios en la arteriopatía, la hipertensión lo es en la enfermedad vascular cerebral y la hipercolesterolemia lo sería en la enfermedad coronaria. El tabaquismo, como antes ya comentaba, pues hay un porcentaje muy alto de pacientes que, a pesar de tener arteriopatía periférica, pues no pueden dejar de fumar o no conseguimos que dejen el tabaquismo. Bien, pero si miramos ya el grado de control de los factores de riesgo, dependiendo del territorio vascular afectado, los mejor controlados siempre son los enfermos coronarios, son los que tienen un mayor grado de control de la dislipemia, aunque aún quedan muchos pacientes por controlar. Por ejemplo, vemos que en el registro REACH un 40% de los pacientes coronarios tenían una hipercolesterolemia no bien controlada. Este porcentaje ascendía a 48% en la enfermedad vascular cerebral y parecido en la periférica. Si miramos otros factores, como por ejemplo el tratamiento hipolipemiante, veíamos que también el 80% de los coronarios estaban tratados con hipolipemiantes, y en cambio en la vascular cerebral y la periférica solo eran el 50 y poco %. O sea que realmente hay una actitud de una cierta negligencia, o se neglige al paciente con enfermedad vascular cerebral y al paciente con arteriopatía periférica en cuanto al control de los factores de riesgo cardiovascular y en particular de la dislipemia. Esto teniendo en cuenta que son pacientes de un riesgo muy elevado, que tienen una alta incidencia de enfermedad cardiovascular en los años siguientes. Vemos también aquí cómo, si comparamos qué es lo que estamos haciendo en España con respecto a lo que se hace en los otros países del registro REACH, que es un registro que incluía países de Australia, de América, de Asia, pues podemos ver cómo en cuanto al tratamiento de la hipercolesterolemia pues estamos peor que en el resto de países. O si hacemos un promedio de lo que se trata la hipercolesterolemia en estos pacientes de alto riesgo de los países no españoles, pues son un 70%, en cambio en España un 54%. O sea que realmente se está tratando globalmente menos al paciente de alto riesgo en nuestro país.
Y después también otro punto interesante es qué hacemos los diferentes especialistas, que si analizamos la actuación en el control de los factores de riesgo, pues también los médicos que atienden a estos pacientes con arteriopatía periférica, concretamente los cirujanos vasculares, pues también parece que tienen una diferencia muy grande con respecto a los otros especialistas, como serían pues, los generalistas, internistas o los cardiólogos o endocrinólogos. Podemos ver aquí cómo de estos pacientes de alto riesgo eran tratados con al menos un hipolipemiante un 83% y cerca del 80% por otros especialistas. En cambio, los cirujanos vasculares y también los neurólogos trataban solo a un 50% aproximadamente. Es una diferencia también muy marcada, que en parte se puede explicar porque en el tema de la enfermedad vascular cerebral no ha habido tanta evidencia en cuanto al beneficio de la estatina en la prevención de recurrencias, o ha tardado más en haber esta evidencia. Y en el campo de la arteriopatía periférica, desde luego, hay muchos menos datos sobre el beneficio, si bien existen, pero se ha trabajado mucho menos. Pero bueno, es un punto que se tendría que reflexionar un poco, de ver cómo podemos cambiar esta actuación de estas otras especialidades que no actúan tan enérgicamente sobre el control del riesgo vascular. Y después en el estudio Eurica, el grupo de Vanegas también comparaba lo que se conseguía en cuanto al control de factores de riesgo en España con respecto a otros países europeos. Y podíamos ver que si se hacía un promedio de lo que conseguían el resto de países europeos y se comparaba con España, cuando nos poníamos a ver cómo lo hacíamos aquí con la hipertensión, estábamos pues con una buena nota, estábamos plenamente dentro del promedio, pero cuando nos íbamos al control de la dislipemia en España estábamos con un 6/10, o sea, estamos con un aprobadillo relativamente justo. Y encima, si veíamos la lista de factores, o sea, si hacíamos un ranking, España estábamos los peores después de Turquía. O sea que realmente, si comparamos pues, estos países como son Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Noruega, Suecia, Suiza, Turquía e Inglaterra, o el Gran Bretaña, pues España estábamos justo en la cola después de Turquía. O sea que también tenemos que hacer un poco un análisis de lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Después también, para destacar la importancia de estas patologías de la enfermedad vascular cerebral y de la arteriopatía periférica, además de la enfermedad coronaria, hay que tener en cuenta que al menos un 40% de los enfermos vasculares cerebrales tienen enfermedad isquémica de otro territorio o tienen una patología arterial grave de otro territorio, aunque no haya dado clínica. Y en el caso de la arteriopatía periférica, pues este porcentaje puede ser incluso de un 60%. O sea, estamos hablando de pacientes con un sistema arterial muy dañado, con una lesión que en la mayoría de ellos es generalizada. Y podemos ver aquí también cómo, a medida que se afectan más territorios o que están detectada la isquemia o la enfermedad en más territorios arteriales, el pronóstico empeora de una forma muy acusada. Vemos aquí en el color blanco los que tienen ningún territorio y solo tienen factores de riesgo cardiovascular, aquí un territorio, 2 territorios y 3 territorios arteriales afectados. Y vemos como tanto la muerte cardiovascular como el infarto como el ictus se disparan y la combinación de estas variables también pues sube mucho. Esto quizá sería también para destacar que estos pacientes con ictus o con arteriopatía periférica, que además tienen un segundo territorio o un tercero afectado, pues que tendríamos que considerarlos por encima ya de muy alto riesgo y ser muy enérgicos en el tratamiento. Si vemos también lo que ocurre con la diabetes y con los pacientes que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular que no son isquémicos, pues hay un porcentaje muy alto de pacientes que no están adecuadamente controlados. En el registro DISIS, que era un estudio transversal de pacientes ambulatorios que eran tratados con estatinas, se podía ver como pacientes de alto riesgo no diabéticos solo tenían un perfil lipídico normal, solo el 20% aproximadamente, y del 80% pues tenían una combinación o LDL alterado y también un porcentaje significativo de triglicéridos altos o colesterol HDL bajo. Y cuando veíamos los diabéticos, pues también había un 33% de pacientes únicamente con un perfil lipídico normal y el resto tenían una alteración pues, del colesterol LDL, y como es normal en el grupo de los diabéticos, pues había dislipemia diabética con triglicéridos altos o colesterol HDL bajo en un porcentaje importante de pacientes.
Los predictores de consecución de objetivos lipídicos en estos pacientes del registro DICES, de estos pacientes tratados con estatinas ambulatorios, pues se puede ver cómo en la probabilidad de no conseguir el objetivo de colesterol LDL era más alta en las mujeres, en las personas con antecedentes de isquemia prematura en su familia, en los fumadores, en las personas que tenían hábito sedentario que consumían un exceso de alcohol, y en cambio en la obesidad pues había una disminución de la probabilidad de no controlarse. Aumentaban la probabilidad de controlarse bien también el hecho de tener cardiopatía isquémica o enfermedad vascular cerebral. Bien, y en cuanto a lo que hacemos en las unidades de lípidos de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, recientemente se ha publicado estos datos del estudio Edicondis-Ulisea, en el cual pacientes que eran remitidos a unidades de lípidos por dislipemia o por factores de riesgo cardiovascular eran seguidos durante un año y se analizó cuáles de estos pacientes pues llegaban o qué ocurría con el colesterol LDL de estos pacientes. Y aquí vemos que si miramos los pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular o los diabéticos, en los primeros había un incremento del control del colesterol LDL de un 40 a un 65%, o sea, un incremento importante, y en la diabetes de un 35 a un 50%. Y después también si analizábamos cuántos pacientes se cambiaba o se utilizaban estatinas de más o menos potencia a lo largo de este año de seguimiento, podíamos ver cómo se producía un incremento muy importante del uso de estatinas de alta potencia. Se doblaba prácticamente el porcentaje de un 15 a un 30%. Y en este incremento, la estatina que ocupaba mayor protagonismo era la rosuvastatina, que pasaba del 5 al 20%. Esto también pues, sería un indicio de que en las unidades de lípidos pues realmente tenemos esta tendencia a utilizar estatinas de máxima potencia, porque es lógico que en gran parte pues tenemos pacientes con dislipemias genéticas de más difícil control. Bien, entonces, ¿por qué la situación del control de las dislipemias es todavía tan insuficiente, al menos en España? En gran parte es porque, como Vanegas comentaba en este artículo, a partir de los datos de este interesante estudio, que ya se hizo en el año 2006, pero yo creo que tampoco tienen por qué haber cambiado mucho las cosas desde entonces en este sentido. En este estudio se analizaba lo que era la percepción del grado de control de los pacientes por parte de sus médicos y el verdadero control objetivo. Y lo que se veía es que había una disparidad muy marcada. En los pacientes de bajo riesgo no, pero sí que en los pacientes de riesgo moderado o de alto riesgo, aún más, se veía que si bien los médicos pensaban que tenían bien controlados al 45% de los pacientes o al 40 y poco, en la realidad esto bajaba al 30% en los pacientes de riesgo moderado y al 15%, o sea, mucho menos, en los pacientes de alto riesgo. O sea que realmente no hay una percepción real por parte de muchos médicos de lo mal controlados que tienen a sus pacientes. Y otra explicación del por qué no se controlan tan adecuadamente las dislipemias sería pues por el hecho de por un lado, la inercia terapéutica y por otro también por el incumplimiento de los tratamientos. En este estudio de pacientes diabéticos del grupo de Carlos Brotons y de López Simarro se podía ver cómo en los pacientes que acudían a las consultas ambulatorias había un porcentaje de pacientes, el 40%, que estaban bien controlados del LDL, pero el 60% restantes que estaban mal controlados, cuando iban a la consulta, en el 8% de los que quedaban de este 60% se cambiaba el tratamiento, pero en el resto, o sea, más del 50% de pacientes mal controlados del colesterol, cuando llegaban a la consulta del médico no se le cambiaba el tratamiento, o sea, se seguía con la misma pauta terapéutica, es decir, había un fenómeno de inercia terapéutica. Este fenómeno, pues como en un estudio muy reciente, precisamente del doctor Valdivielso, se asocia, aparte a un mal control de la dislipemia, a un mayor riesgo de sufrir un episodio isquémico en los meses siguientes.
Y por otro lado, también había un porcentaje de algo más del 30% de pacientes que no cumplían bien el tratamiento. Y esto, aquí también podríamos entrar a debatir largamente, pero una de las cuestiones más importantes es que a veces no tenemos suficiente tiempo para explicar al paciente por qué le prescribimos un tratamiento y cuáles son los beneficios esperados del mismo. En cuanto al incumplimiento terapéutico, lo que también está bien demostrado es que la adherencia es bastante parecida con los distintos fármacos cardiovasculares, o sea, tanto los hipotensores como los hipolipemiantes, antidiabéticos, etcétera, tienen unos márgenes de incumplimiento bastante similares. Quizá en este estudio, que era un metaanálisis de más de 300.000 pacientes, se veía que quizá los que se incumplían algo más eran los diuréticos, pero por otro lado no habían grandes diferencias entre los grupos terapéuticos, y esto apuntaba a que si no se cumplen los tratamientos, pues no es por los efectos secundarios de los fármacos. Y también tener en cuenta que muchos pacientes a los que les prescribimos estatinas pues tienen efectos secundarios o intolerancias o inconvenientes, y que esto también puede ser una causa de abandono de tratamientos y en pacientes que realmente lo requieren por ser de alto riesgo o por padecer una enfermedad isquémica. Se han elaborado ya diferentes protocolos, diferentes consejos, pautas para manejar estos pacientes que tienen intolerancia a las estatinas, y quizá un aspecto destacable sería el hecho de, aparte de cambiar a otra estatina, también si el paciente no tolera la segunda estatina, pues utilizar dosis intermitentes, días alternos, o incluso pautas de un día o dos a la semana de estatina, con lo cual se consiguen descensos del LDL pues que pueden ser superiores al 30% y que en pacientes de alto riesgo pues pueden ser bastante útiles. En este sentido, la estatina que también hay más experiencia con pautas intermitentes es la rosuvastatina, es en la que hay más publicaciones sobre ella. Bien, entonces, ya para concluir, tener en cuenta que un alto porcentaje de pacientes con isquemia no coronaria o con diabetes o un alto riesgo cardiovascular no están bien controlados de sus dislipemias. Que en la arteriopatía de las extremidades inferiores la dislipemia se trata de forma menos intensiva que en la isquemia de otros territorios arteriales, sobre todo que en la isquemia coronaria. Que la inercia terapéutica y la percepción inadecuada por parte de los médicos del grado de control de las dislipemias influye de forma determinante en la consecución de los objetivos. Y por último, que habría que actuar de una forma más enérgica para controlar el riesgo cardiovascular en estos pacientes que realmente son muy vulnerables. Muchas gracias.